Bienvenidos a The Deep Dive. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en el Dhammapada. Ajá. Es como una caja de herramientas Sí. para la mente, Exacto. llena de sabiduría budista Ajá. en forma de versos, Pequeños versos. cortos pero poderosos. 43 para ser exactos. Wow. 423. Muchos, ¿verdad? Y aunque se recopiló hace más de 2500 años, Sí. el Dhammapada sigue siendo increíblemente relevante. Increíble. Nos ofrece consejos prácticos ¿Cómo cuáles? para lidiar con el estrés, las Totalmente. relaciones, incluso para encontrarle sentido a la vida. Exacto. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Ujú. ¿Cómo esta antigua sabiduría Sí, puede ayudarnos a navegar los desafíos de la vida moderna? totalmente. Para empezar, Ajá. ¿puedes contarnos un poco sobre la estructura del Dhammapada? Claro que sí. ¿Cómo está organizado? Imagínate al Dhammapada como un libro dividido en 26 capítulos, Bien, cada uno con un tema específico. realmente eso. El envejecimiento, Ajá. la felicidad, Ok. el camino a la liberación. Interesante. Es como si el Buda hubiera creado un manual con diferentes secciones para cada aspecto de la vida. Un manual para la vida hace 2500 años. Me fascina. Es increíble. ¿Y dónde viene este libro? Forma parte de un conjunto más grande de textos budistas. Así es. Ajá. El Dhammapada forma parte del Canon Pali, Ok. una colección de escrituras budistas Entiendo. que se transmitió oralmente durante siglos antes de ser escrita. Wow. Es como si tuviéramos acceso a las clases magistrales del Buda, Increíble. directamente de la fuente. Y ya que hablamos de la fuente, Sí, mencionaste que el Dhammapada nos enseña a encontrar sentido a la vida. claro. Una frase que resuena mucho con la búsqueda de propósito que vemos hoy en día. Ajá. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Por supuesto. Dale. El Dhammapada no te da respuestas fáciles Oh. o recetas preestablecidas. En cambio, Ajá. te invita a mirar hacia adentro, a comprender la naturaleza del sufrimiento Entiendo. y a descubrir la verdadera felicidad, Ok. que no depende de cosas externas, Ya. sino de tu propio estado mental. Espera. ¿Sí? Sufrimiento y felicidad en el mismo libro. Ah, Suena un poco contradictorio. no. En serio. Esa chica. El Dhammapada parte de la premisa Ok. de que el sufrimiento es parte inherente a la vida. Ajá. Por eso, pero nos muestra que no somos víctimas del sufrimiento, Ajá. sino que podemos liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Cultivando nuestra mente, Bien. viviendo de acuerdo con principios éticos. Ok, ya me está picando la curiosidad. Hablemos de esos principios éticos, Vale. que me imagino que eran bastante distintos hace 500 años. Algunos sí, Ajá. otros no tanto. El Dhammapada enfatiza principios como la no violencia, Ajá. la honestidad, Ok. la generosidad, Ajá. el respeto por la vida. Valores que si lo piensas bien, Sí. siguen siendo relevantes hoy en día. Ya, es cierto. Pero lo interesante es cómo los aplica a la vida cotidiana, incluso a situaciones que ni se imaginaban en esa época, ¿Cuál es, por ejemplo? como el comportamiento en línea. El comportamiento en línea. Ahora sí me tapaste. ¿Ah, sí? ¿Cómo se relaciona el Dhammapada con algo tan moderno como Internet? Imagina el ciberacoso. Ok. Por ejemplo, Ajá. el Dhammapada nos habla del daño Ya. que causan las palabras hirientes, del impacto negativo que tienen, Entiendo. tanto en quien las dice ¿Sí? como en quien las recibe. Es cierto. Es una invitación a la reflexión. ¿Sobre qué? ¿Cómo podemos usar las redes sociales de forma ética, compasiva, Ajá. sin causar daño a otros? Es impresionante cómo un texto tan antiguo puede aplicarse a algo tan actual. ¿Verdad? Es como si el Buda hubiera previsto las trampas del mundo digital. Y hablando de trampas, mencionaste que el Dhammapada nos ayuda a cultivar la mente. Ajá. ¿Qué significa eso exactamente? El Dhammapada nos enseña que la mente es como un jardín. Si la descuidamos, ¿qué serán las malas hierbas? Malas hierbas. El odio, Ajá. el apego, la ignorancia. Ya. Pero si la cultivamos con atención, con sabiduría, con compasión, Sí. florecerán las virtudes que nos conducen a la felicidad y la paz interior. Me gusta mucho esa analogía del jardín. Sí. Y hablando de cultivar la mente, Ajá. ¿cómo encaja la idea de mindfulness en el Dhammapada? He escuchado mucho sobre esta práctica en los últimos años, Sí. pero no sabía que tenía raíces en el budismo. El mindfulness o atención plena es un concepto central en el budismo. Ok. Y el Dhammapada le dedica muchos versos. Entiendo. Nos invita a prestar atención al momento presente,
a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, a cultivar una conciencia clara y serena. Suena como un buen antídoto para el estrés y la ansiedad que muchos experimentamos en la vida moderna. Exactamente. El Dhammapada nos enseña que la verdadera paz no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la calma de nuestra propia mente. Interesante. Y la atención plena es la llave para acceder a esa calma. Qué interesante. Parece que este Dhammapada es una fuente inagotable de sabiduría. Sin duda. ¿Y qué más podemos encontrar en este manual para la vida? Bueno, el Dhammapada también nos habla del karma, de la importancia de nuestras acciones, de la ley de causa y efecto. Nos enseña que lo que sembramos hoy, lo cosecharemos mañana. Ya veo. Es decir, que nuestras acciones tienen un impacto real en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Eso me hace pensar en la responsabilidad personal. Ajá. Algo que parece haberse diluido un poco en la cultura actual. Siempre hay alguien o algo a quien culpar. Precisamente. El Dhammapada nos recuerda que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias. Me intriga esa idea. Sí. Entonces, el Dhammapada nos dice que debemos vivir con miedo a las consecuencias de nuestros actos. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Entiendo. El Dhammapada no busca castigarnos, sino guiarnos hacia una vida más ética y significativa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones, a actuar con sabiduría y compasión. Hablando de sabiduría, ¿cómo se relaciona esto con la idea de la iluminación o el nirvana de la que tanto se habla en el budismo? El Dhammapada nos describe el camino hacia la liberación del sufrimiento que culmina en el nirvana. ¿El nirvana qué es? No es un lugar físico, sino un estado de paz interior, de completa libertad mental y espiritual. Y para alcanzarlo, nos ofrece herramientas como ¿cuáles? Como las 4 nobles verdades y el octuple noble sendero. Confieso que esos nombres me suenan un poco intimidantes. ¿Sí? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos conceptos? Claro que sí. Siento que son claves para entender la esencia del Dhammapada. Las 4 nobles verdades son como un diagnóstico de la condición humana. Nos dicen que la vida inevitablemente implica sufrimiento. Que este sufrimiento tiene una causa. Ya veo. Que es posible liberarse del sufrimiento. Y que existe un camino para lograrlo. ¿Y ese camino es? El octuple noble sendero. Es como un mapa que nos guía hacia la liberación a través de 8 prácticas. 8. Comprensión correcta. Pensamiento correcto. Palabra correcta. Acción correcta. Ya veo. Modo de vida correcto. Esfuerzo correcto. Atención correcta. Interesante. Concentración correcta. Es todo un programa integral. Me imagino que seguir este camino requiere de mucha disciplina y esfuerzo. Sin duda. Pero el Dhammapada nos recuerda que este esfuerzo vale la pena, ya que nos conduce a la verdadera felicidad, a la paz interior, Ya veo. que no depende de las circunstancias externas. Y esa es la clave, ¿verdad? Encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos, en lugar de buscarla en el mundo exterior. Exactamente. El Dhammapada nos enseña a cultivar la felicidad desde adentro, a través de la práctica de la atención plena, la meditación, la ética y la sabiduría. Todo esto me hace pensar que el Dhammapada es un libro muy profundo, con múltiples capas de significado. Sí. ¿Hay alguna historia o anécdota que pueda ayudarnos a entender mejor sus enseñanzas? Claro. Cuéntame. Hay una historia en el antiguo comentario del Dhammapada sobre un viejo monje que se aferraba a su cuerpo temiendo la vejez y la muerte. Entiendo. ¡Entiendo! Ajá. Con mucha compasión, Sí. le hizo ver la impermanencia de todas las cosas, Ya veo. incluso de su propio cuerpo. El monje, al comprender esto, alcanzó la iluminación. Esa historia conmovedora ¿Verdad? nos recuerda que todo cambia. Nada permanece igual. Exacto. Y que aferrarnos a las cosas solo nos causa sufrimiento. Así es. El Dhammapada nos invita a aceptar la impermanencia de la vida, a vivir en el presente, sin aferrarnos al pasado, Entiendo. ni preocuparnos por el futuro. Y esa aceptación de la impermanencia nos ayuda a encontrar la paz interior. Sin duda.
Cuando comprendemos que todo es transitorio, dejamos de aferrarnos a las cosas, a las personas, a las situaciones. Ya veo. Y ese desapego nos libera del sufrimiento. Ok. Nos permite fluir con la vida. Es como si el Dhammapada nos estuviera dando las herramientas para navegar por la vida con más serenidad, Exactamente. con más sabiduría. Precisamente. Totalmente. Y a pesar de su profundidad, el Dhammapada está escrito en un lenguaje muy accesible, con versos cortos y memorables que se te quedan grabados en la mente. Es cierto. Sus versos son como pequeñas perlas de sabiduría que podemos atesorar y aplicar en nuestro día a día. Y hablando de aplicar la sabiduría del Dhammapada a la vida moderna, ¿cómo podemos hacer que estas enseñanzas milenarias resuenen en un mundo tan acelerado y tecnológico como el nuestro? Creo que uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día es la distracción constante, la falta de atención plena. Estamos tan bombardados por información, por estímulos, que nos cuesta conectar con el momento presente, con nosotros mismos. Es cierto. Vivimos en una cultura del multitasking, de la inmediatez, donde la atención se fragmenta en 1000 pedazos. Y ahí es donde el Dhammapada nos ofrece una solución. ¿Cuál? La práctica de la atención plena. Okay. Nos invita a detenernos, a respirar, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, a cultivar la calma interior en medio del caos. Es como si el Dhammapada nos estuviera diciendo, hey, desconéctate un rato del mundo exterior y reconecta contigo mismo. Exactamente. Nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en las pantallas, sino en la quietud de nuestra propia mente. Ya veo. Y esa quietud, esa paz interior, es la base para una vida más plena y significativa. Y para cultivar esa paz interior, el Dhammapada nos habla de la importancia de la compasión, ¿verdad? Exacto. En un mundo tan polarizado, tan lleno de odio y violencia. La compasión parece ser un antídoto necesario. Sí, el Dhammapada nos invita a cultivar la compasión, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás, incluso hacia aquellos que nos hacen daño. Eso suena un poco difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ser compasivos con alguien que nos ha lastimado? Dhammapada nos enseña que el odio solo genera más odio que la violencia. Sí. Solo engendra más violencia. Entiendo. La verdadera fuerza reside en romper ese ciclo, en responder al odio con compasión, a la violencia con paz. Es un gran desafío, pero creo que es el camino correcto. Y hablando de caminos, el Dhammapada nos ofrece el octuple noble sendero como guía hacia la liberación. Exacto. ¿Cómo podemos aplicar este sendero en nuestra vida diaria? El octuple noble sendero no es una lista de reglas rígidas, sino un conjunto de prácticas que podemos integrar a nuestra vida de forma gradual. Por ejemplo, dame un ejemplo. La comprensión correcta. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a buscar la verdad a través de la razón y la experiencia. Es decir, a no aceptar las cosas ciegamente, sino a investigar por nosotros mismos. Exactamente. A ver. Y la palabra correcta nos invita a hablar con amabilidad, con honestidad, a evitar las palabras que puedan causar daño. En un mundo donde las palabras pueden ser armas muy poderosas, sí, creo que este principio es más importante que nunca. Sí. Y la acción correcta nos invita a actuar con ética, con responsabilidad, a tomar decisiones que benefician a todos. Ya veo. No solo a nosotros mismos. Y la atención correcta y la concentración correcta, ¿cómo se aplican en la vida moderna? La atención correcta es la base de la meditación, que nos ayuda a entrenar la mente, a calmar los pensamientos, a estar presentes en el momento. Entiendo. Y la concentración correcta nos permite enfocar nuestra atención en lo que realmente importa, a ser más productivos y eficientes en nuestras tareas. Es impresionante cómo el Dhammapada nos ofrece herramientas para mejorar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Verdad? Sí, el Dhammapada es como un manual completo para vivir una vida más plena, más significativa, más feliz. Sí, exacto. Y a pesar de su antigüedad, sus enseñanzas siguen siendo tan relevantes como siempre. Totalmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que una de las claves para que estas enseñanzas resuenen en la actualidad es encontrar la forma de conectarlas con la vida cotidiana.
Sí. Con los desafíos que enfrentamos a diario. Exactamente. El Dhammapada no es un libro para guardar en un estante, sino para llevar en el bolsillo. Ya veo. Para consultarlo en momentos de duda. Ajá. Para inspirarnos a ser mejores personas. Para terminar esta fascinante inversión en el Dhammapada, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que reflexionen sobre lo que hemos conversado hoy. ¿Qué enseñanza del Dhammapada les ha resonado más? Buena pregunta. ¿Cómo pueden aplicar su sabiduría en sus propias vidas? Los invitamos a que compartan sus reflexiones en el canal de David Noé Figueroa. Excelente idea. Donde pueden encontrar este y muchos otros libros en su versión de podcast. Bueno. Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras inmersiones. Que nuestras acciones tienen un impacto real en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Eso me hace pensar en la responsabilidad personal. Ajá. Algo que parece haberse diluido un poco en la cultura actual. Siempre hay alguien o algo a quien culpar. Precisamente el Dhammapada nos recuerda que somos los arquitectos de nuestro propio destino, que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias. Me intriga esa idea. Sí. O sea, el Dhammapada nos dice que debemos vivir con miedo a las consecuencias de nuestros actos. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. El Dhammapada no busca castigarnos, sino guiarnos hacia una vida más ética y significativa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones, a actuar con sabiduría y compasión. Hablando de sabiduría, ¿cómo se relaciona esto con la idea de la iluminación o el nirvana de la que tanto se habla en el budismo? El Dhammapada nos describe el camino hacia la liberación del sufrimiento que culmina en nirvana. No es un lugar físico, sino un estado de paz interior de completa libertad mental y espiritual. Y para alcanzarlo nos ofrece herramientas como las 4 nobles verdades y el octuple noble sendero. Que confieso que esos nombres me suenan un poco intimidantes. Ah, sí. ¿Podría explicarnos un poco más sobre estos conceptos? Siento que son claves para entender la esencia del Dhammapada. Claro que sí, las 4 nobles verdades son como un diagnóstico de la condición humana. Nos dicen que la vida inevitablemente implica sufrimiento, que este sufrimiento tiene una causa, que es posible liberarse del sufrimiento y que existe un camino para lograrlo. ¿Y ese camino es? El octuple noble sendero es como un mapa que nos guía hacia la liberación a través de 8 prácticas. Lo que hace en comprensión dos quintillados, moestricuteados, comprensión, concentración correcta, mano, topanate que antemo, no presentera, con eso el pelien, o tiramos que fute. Consilenta con trato de forlo, se no lectato. Es todo un programa integral. Me imagino que seguir este camino requiere de mucha disciplina y esfuerzo. Sin duda. Pero el Dhammapada nos recuerda que este esfuerzo vale la pena, ya que nos conduce a la verdadera felicidad, a paz interior que no depende de las circunstancias externas. Y esa es la clave, ¿verdad? Encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos en lugar de buscarla en el mundo exterior. Exactamente, el Dhammapada nos enseña a cultivar la felicidad desde adentro a través de la práctica de la atención plena, la meditación, la ética y la sabiduría. Todo esto me hace pensar que el Dhammapada es un libro muy profundo con múltiples capas de significado. ¿Hay alguna historia o anécdota que pueda ayudarnos a entender mejor sus enseñanzas? Claro, hay una historia en el antiguo comentario del Dhammapada sobre un viejo monje que se aferraba a su cuerpo temiendo la vejez y la muerte. El Buda, con mucha compasión, le hizo ver la impermanencia de todas las cosas, incluso de su propio cuerpo. El monje, al comprender esto, alcanzó la iluminación. Es una historia conmovedora. Nos recuerda que todo cambia, nada permanece igual. Y que aferrarnos a las cosas solo nos causa sufrimiento. Así es, el Dhammapada nos invita a aceptar la impermanencia de la vida, a vivir en el presente sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. Y esa aceptación de la impermanencia nos ayuda a encontrar la paz interior. Sin duda, cuando comprendemos que todo es transitorio, dejamos de aferrarnos a las cosas, a las personas, a las situaciones, y ese desapego nos libera del sufrimiento, nos permite fluir con la vida. Es como si el Dhammapada nos estuviera dando las herramientas para navegar por la vida con más serenidad, con más sabiduría. Exactamente, nos enseña a cultivar la mente, a vivir con ética, a encontrar la paz interior, y esa sabiduría, aunque tenga más de 200, 500 años, sigue siendo relevante en la actualidad. Totalmente. Y a pesar de su profundidad, el Dhammapada está escrito en un lenguaje muy accesible con versos cortos y memorables que se te quedan grabados en la mente. Es cierto, sus versos son como pequeñas perlas de sabiduría que podemos atesorar y aplicar en nuestro día a día. Y hablando de aplicar la sabiduría del Dhammapada a la vida moderna, ¿cómo podemos hacer que estas enseñanzas milenarias resuenen en un mundo tan acelerado y tecnológico como el nuestro? Creo que uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día es la distracción constante, la falta de atención plena. Estamos tan bombardeados por información, por estímulos,
que nos cuesta conectar con el momento presente con nosotros mismos. Es cierto, vivimos en una cultura del multitasking, de la inmediatez, donde la atención se fragmenta en 1000 pedazos. Y ahí es donde el Dhammapada nos ofrece una solución. La práctica de la atención plena nos invita a detenernos a respirar, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, a cultivar la calma interior en medio del caos. Es como si el Dhammapada nos estuviera diciendo, hey, desconéctate un rato del mundo exterior y reconecta contigo mismo. Exactamente, nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en las pantallas, sino en la quietud de nuestra propia mente. Y esa quietud de esa paz interior es la base para una vida más plena y significativa. Y para cultivar esa paz interior, el Dhammapada nos habla de la importancia de la compasión, ¿verdad? En un mundo tan polarizado, tan lleno de odio y violencia, la compasión parece ser un antídoto necesario. Sí, el Dhammapada nos invita a cultivar la compasión no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás, incluso hacia aquellos que nos hacen daño. Eso suena un poco difícil, ¿no? ¿Cómo podemos ser compasivos con alguien que nos ha lastimado? El Dhammapada nos enseña que el odio solo genera más odio, que la violencia solo engendra más violencia. La verdadera fuerza reside en romper ese ciclo, en responder al odio con compasión, a la violencia con paz. Es un gran desafío, pero creo que es el camino correcto. Y hablando de caminos, el Dhammapada nos ofrece el octuple noble sendero como guía hacia la liberación. ¿Cómo podemos aplicar este sendero en nuestra vida diaria? El octuple noble sendero no es una lista de reglas rígidas, sino un conjunto de prácticas que podemos integrar a nuestra vida de forma gradual. Por ejemplo, la comprensión correcta nos invita a cuestionar nuestras creencias, a buscar la verdad a través de la razón y la experiencia. Es decir, a no aceptar las cosas ciegamente, sino a investigar por nosotros mismos. Exactamente. Y la palabra correcta nos invita a hablar con amabilidad, con honestidad, a evitar las palabras que puedan causar daño. En un mundo donde las palabras pueden ser armas muy poderosas, creo que ese principio es más importante que nunca. Sí, y la acción correcta nos invita a actuar con ética, con responsabilidad, a tomar decisiones que beneficien a todos, no solo a nosotros mismos. Y la atención correcta y la concentración correcta, ¿cómo se aplican en la vida moderna? La atención correcta es la base de la meditación que nos ayuda a entrenar la mente, a calmar los pensamientos, a estar presentes en el momento. Y la concentración correcta nos permite enfocar nuestra atención en lo que realmente importa, ser más productivos y eficientes en nuestras tareas. Es impresionante cómo el Dhammapada nos ofrece herramientas para mejorar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Verdad? Si el Dhammapada es como un manual completo para vivir una vida más plena, más significativa, más feliz, y a pesar de su antigüedad, sus enseñanzas siguen siendo tan relevantes como siempre. Totalmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo y creo que una de las claves para que estas enseñanzas resuenen en la actualidad es encontrar la forma de conectarlas con la vida cotidiana, con los desafíos que enfrentamos a diario. Exactamente. El Dhammapada no es un libro para guardar en un estante, sino para llevar en el bolsillo, para consultarlo en momentos de duda, para inspirarnos a ser mejores personas. Y para terminar esta fascinante inmersión en el Dhammapada, Sí. me gustaría invitar a nuestros oyentes Ajá. a que reflexionen sobre lo que hemos conversado hoy. Mm, ¿Qué enseñanza del Dhammapada les ha resonado más? buena pregunta. ¿Cómo pueden aplicar su sabiduría en sus propias vidas? Los invitamos a que compartan sus reflexiones en el canal de David Noé Figueroa, Excelente idea. donde pueden encontrar este y muchos otros libros en su versión de podcast. Claro. Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras inmersiones. Y antes de despedirnos, Ajá. nos gustaría dejarte con un pequeño ejercicio para que puedas integrar la sabiduría del Dhammapada Sí. a tu vida. A ver. De todos los versos que hemos explorado hoy, Ajá. elige uno Ok. que te haya llamado la atención, uno que resuene contigo. En este momento de tu vida, escribe un papelito Ah, ok. o guárdalo en tu teléfono. Llévalo contigo durante esta semana y cada vez que lo veas, Sí. tómate un momento Ajá. para reflexionar sobre su significado. Interesante. ¿Cómo se aplica a tu vida? ¿Qué te está diciendo el Buda a través de este verso? Ya veo. Te sorprenderás de la sabiduría que puede surgir de un simple verso Sí. cuando le dedicas tiempo y atención. El Dhammapada es como un mapa Ajá. que nos guía hacia la paz interior, Ajá. hacia la felicidad genuina. Y aunque este mapa se trazó hace más de 2.500 años, sigue siendo increíblemente relevante en el mundo de hoy. Porque las preguntas que nos hacemos, Mm. los desafíos que enfrentamos, Ah. las emociones que sentimos, Sí. en el fondo no son tan diferentes Ya, a las de aquellos que escucharon al Buda por primera vez. es cierto. El Dhammapada nos recuerda.
que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en la calma de nuestra propia mente. En cultivar la sabiduría. Exacto. La compasión y la atención plena. Y para terminar, queremos recordarte que puedes encontrar este y muchos otros audiolibros en el canal de David Noé Figueroa. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras inmersiones en el mundo de las ideas. Hasta la próxima.